amados, ocupe su lugar por favor, igual el equipo de alabanza pueden ocupar sus asientos. Y bien, pues compartimos lo que el Señor siempre nos pone en el corazón, hermanos. Sepa que pues cada vez que compartimos algo de parte, es de parte precisamente de nuestro Dios. Y esté atento a lo que el Señor quisiera impartirle en este momento. Le voy a compartir las imágenes o las diapositivas que traigo, para recordar porque es continuación de lo que empezamos viendo hace 15 días. Ok. Hace 15 días veíamos una parábola que en la Biblia la titula como, bueno, la traducción a las Biblias que tenemos normalmente la traduce como la parábola de las 10 minas. Y yo les hacía una pregunta al inicio, que cuántos habían leído esa parábola y que si la habían leído, si le pondrían ustedes ese título de parábola de las 10 minas o se lo podrían cambiar. Algunos sugirieron la soberanía del rey y otros títulos. Desde luego, hermanos, sabemos que el trabajo de una traducción la traducción de una Biblia es un trabajo bastante arduo y no menospreciamos las traducciones que nosotros tenemos en nuestras manos, que al menos, por ejemplo, yo puedo tener aquí en un dispositivo, sea el celular, o sea una tableta, o sea la computadora, puedo tener hasta 20 traducciones diferentes. Eso que ahora nosotros llega a nuestras manos y con tanta facilidad podemos pasar de una versión a otra, hubo gente que le costó y le costó bastante. O sea, traducir de los lenguajes originales, de los escritos originales a estas versiones, a estas traducciones, hermanos, costó bastante. Entonces no es por menospreciar el hecho de que le hayan puesto un título a cada parte de las escrituras, sino que a veces analizando y viendo el contexto en el que se escribe precisamente esa parábola, en la que pues quien lo escribe es Lucas, un médico, y que él fue un testigo presencial de los hechos. O sea, cuando Lucas está escribiendo guiado, dirigido, inspirado por el Espíritu Santo, él de antemano también ya había escuchado esas parábolas que expresó Jesús. Fue un seguidor fiel de Jesús. Entonces, sin afán, desde luego, y vuelvo a reiterarlo, de menospreciar las traducciones, yo creo conveniente que esa parábola, yo le puse así este título y está un poco más largo, la parábola del Salvador, Señor y Rey. Al menos para mí en lo que Dios me mostró, yo le puse así para lo que vamos a reflexionar, pero también como un título esa parábola, la parábola del Salvador, Señor y Rey. Solamente recordando un poquito de lo que nosotros estuvimos viendo la vez pasada, ahí está escrito lo que tomamos como base, Lucas 19 del 11 al 27, no lo voy a leer, pero ahí están escritas las palabras de Lucas hasta el versículo 27. E hicimos algunas preguntas, ¿por qué Jesús dijo esta parábola? Explicamos respecto a eso, ¿por qué? Porque estaba cerca de Jerusalén, porque ellos pensaban que el reino de Dios iba a manifestar inmediatamente, porque el judío tenía una mentalidad que el Mesías iba a ser desde luego un personaje que iba a venir a librarlos, en este caso, del yugo romano, del yugo del imperio romano, y pensaban que ya se iba a manifestar de manera que inmediata. Y vamos a explicar un poquito porque más adelante dice, ¿a quién representaba el hombre noble de la parábola que le titulan de las 10 minas? La respuesta, desde luego, bueno, el versículo, el 12 dice, dijo pues, un hombre noble fue a un país lejano para recibir un reino. Concluíamos que este hombre noble representa ¿a quién? A Jesucristo. También vimos que a quienes representan los 10 siervos del hombre noble. Algunos nos expresaban dentro de la interpretación que le daban a las escrituras, que eran como las 10 tribus perdidas de las 12 de Israel. Se puede también aplicar, pero vimos
por el versículo 13 que dice, llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Todos estos son y representan personas que le sirven al Señor, al hombre noble, en este caso a Jesucristo. Todos sus siervos representan ahí también. ¿A quienes representan? Los ciudadanos del hombre noble, pero dice que sus ciudadanos le aborrecían y enviaron una embajada diciendo no queremos que reine, y concluíamos, o al menos yo así lo entendía, que eran todas las personas que no quieren que en este caso Jesús reine sobre ellos, que lo menosprecian, lo desprecian, lo rechazan de su vida, aunque se les presente, no quieren que gobierne Jesucristo sobre sus vidas. Y si Jesús es el hombre noble, que a esa conclusión llegábamos cuando se cumplieron, se cumplen o se cumplirán los versículos 12 y 15, donde dice que un hombre se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y luego aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar a aquellos siervos a los cuales les había dejado las minas. Ok, cuando se cumple, veíamos que en parte ya se cumplió, parte se está cumpliendo y parte se cumplirá, porque el reino de Dios es eterno y trasciende los tiempos. Es más, el Señor ya incluso ha recompensado algunas cosas en el servicio que al Señor se le ha prestado. El Señor ya ha recompensado, pero también se espera una recompensa eterna. Es más, algunos comentaban precisamente del juicio donde el Señor estará a la iglesia dándole los premios respecto a su servicio, respecto a su trabajo. Ese es el juicio que nuestro Señor Jesucristo hará con su iglesia, no para condenar, sino para premiar. ¿Ok? Entonces esto se cumplió, se cumple y se cumplirá. ¿Qué pasará con los siervos cuando Jesús vuelva? Bueno, como veíamos, los que produjeron las minas, los que las duplicaron o le hicieron 10 veces más, 5 veces más, dice que el Señor los pondrá sobre 10 ciudades, 5 ciudades. En otras palabras, les dará autoridad a los siervos para gobernar. Y ahí están las citas bíblicas, no las vamos a repetir. Ahora, ¿cómo les llama el hombre noble a los ciudadanos? Recuerden que estábamos viendo a los conciudadanos, perdón. ¿Cómo les llama el hombre noble a los conciudadanos que no quisieron que reinara sobre ellos? ¿Y qué les pasará? Bueno, dice la Escritura que los hombres les llama, aquellos conciudadanos les llama enemigos y serán decapitados delante de él. Cosa, hermano, que pone a temblar. O sea, cosa que pone a temblar. ¿Por qué? Porque si una persona no quiere que Cristo gobierne sobre su vida, piensa que la eternidad se la va a pasar feliz, cuando la Escritura dice que habrá juicio y condena. Ok. Entonces a Jesucristo, hermanos, se le reconoce como Salvador, Señor y Rey en esta parábola y en el contexto que vamos a ver a continuación. Hice algunas notas que quiero precisamente compartir con ustedes. Dice que en la mentalidad bíblica el Salvador, o sea el Mesías o el Cristo, recuerde que Mesías es una palabra hebrea y Cristo es una palabra griega y ambos significan ungido. O sea, tanto Mesías como Cristo significan ungido. Pero también, si pensáramos un poquito con la mentalidad de los judíos, cuando ellos pensaban en Mesías, pensaban también en un personaje como Señor y como Rey. Quisiera que se detuviera aquí y tuviera un pensamiento como el de los judíos. Cuando ellos piensan, porque hasta la fecha muchos de los judíos piensan en un Mesías o en el Mesías, ellos piensan en un Señor y un Rey. Alguien que los va a venir a gobernar y que los va a librar de un yugo político. Cosa que sí vendrá sobre los judíos. Cosa que sí vendrá sobre Jerusalén. Pero algo que no entendieron en aquel preciso momento cuando Jesús expresó la parábola es que Él es, ciertamente, Él es el Mesías y Él es el Cristo, Él es el ungido, Él es el Rey y Él es el Salvador, porque también, de acuerdo a la mentalidad judía de Mesías, el Mesías es un Rey, Señor y Salvador.
O sea, tres cosas implicaba para ellos. Lo consideraban como rey, como señor y como salvador. Entonces, Jesucristo, hermanos, para nosotros no hay duda de que es el Salvador, porque en su nombre lo lleva. Mateo capítulo 1, versículo 21, el ángel le dice a María, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué le llamaron Jesús? Porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Ahora pregunta, ¿dice aquí que lo libraría del yugo romano? No. ¿De qué lo salvaría? De sus pecados. Pero dése cuenta de una cosa. Bueno, en el contexto de Lucas 19, ahí está escrito, dice, Jesús dijo, cuando estaba en casa de Zaqueo. Recuerda que los versículos anteriores hablaban ¿de quién? De Zaqueo. Cuando él llega a la casa de Zaqueo, es más, no encuentro un registro donde dice que haya tenido un diálogo Jesús con Zaqueo. Nada más dice que llega a su casa. O sea, Zaqueo se pone bien feliz, contento, después de haber estado en el árbol sicómoro, se baja corriendo cuando Jesús le dice, voy a posar hoy en tu casa. Llega a su casa, lo espera. Hermanos, no lo esperó ahí nada más a ver a qué horas llega. Yo creo que empezó a hacer un banquete, preparó todo el ambiente, porque va a venir ¿quién? Jesucristo. El Rey, el Salvador, el Mesías. Imagínense, Dios ya estaba trabajando todo eso en el corazón de Zaqueo. No iba a recibir a cualquier persona. Preparó el ambiente, preparó la casa. Y cuando llega, lo primero que dice Zaqueo cuando llega Jesús, dice, Señor, la mitad de mis bienes lo voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le voy a dar, ¿cuántas veces más? 4 veces más. O sea, para empezar se iba a quedar sin la mitad ¿de qué? De sus bienes. Y la otra mitad de lo que había defraudado iba a cuadruplicar a quien le haya hecho algún fraude, a quien le hubiera hecho algún fraude. Y por cierto, hermano, era jefe de los recaudadores de impuestos. Tenía un puesto, como por decirlo así, en Hacienda de los que recaudaba, pero era del Imperio Romano y lo hacían a la fuerza. Y parte iba para el imperio, pero parte también iba para la bolsa. Y como era jefe, o sea, él les cobraba a los que cobraban. No quisiera meterme en cuestiones en alguna ocasión platiqué con un federal de caminos cuando estaba la Federal de Caminos, llamados en el Señor en aquel tiempo, y es que los comandantes, o sea, les pedían a los que andaban precisamente en las carreteras. Pero imagínense que él estuviera a cargo de unos, no sé, dice que la ruta más codiciada para los federales era la ruta desde aquí, desde el puerto hasta la Ciudad de México. Entonces había comandantes, había gente, había jefes. Pero mínimo al día le tenían que llevar a su jefe 10,000 pesos. Le estoy hablando de hace, estaba yo soltero todavía, 13, alrededor de unos 18 años. Ese federal de caminos con el que platiqué me dijo, 10,000 pesos diarios a mi jefe. ¿Por qué le estoy hablando esto? Porque Zaqueo era un jefe ¿de qué? De los publicanos, de los recaudadores de impuestos. ¿Cuánto se llevaba a la bolsa? No, era un tranza de los buenos en aquel tiempo, pero odiado por la gente a la que les cobraba los impuestos. Entonces, a ver, hermanos, esto lo estamos leyendo y yo no sé qué le produce a usted. Pero cuando llega Jesús a algún lado, las cosas sí o sí cambian. O sea, yo no me la creo cuando alguien dice Jesús llegó a mi vida y su vida sigue igualita. O sea, es ilógico. Si Jesús llegó a la casa de Zaqueo y las cosas cambiaron de tal manera que él, viendo tan solamente su presencia, dijo, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien lo haya defraudado le voy a dar 4 veces más. Hermano, tuvo que haber experimentado algo poderoso en su vida por la sola
presencia de Jesucristo. Entonces uno puede decir, Cristo vive aquí. Tú no puedes ponerle una etiqueta en tu auto que Jesús es el Señor de tu auto si Jesús no es el Señor de tu vida. Y Jesús expresó algo. Versículo 9 y 10 dice, hoy ha venido la ¿qué? A ver, le hago una pregunta. ¿Por qué ha venido la salvación? Porque llegó ¿quién? El Salvador. O sea, si la salvación había llegado, es porque había llegado ¿quién? El Salvador a esta casa. Por cuanto él también es hijo de ¿quién? De Abraham. Amados en el Señor, ¿cuántos de ustedes son hijos de Abraham? A ver, no me entendió la pregunta. ¿Cuántos de ustedes son hijos de Abraham? Yo soy hijo de Abraham. Dice la Escritura que por la fe todos los que han creído en Cristo Jesús son parte de la descendencia de Abraham, no de las descendencias, sino de la descendencia. Y la descendencia es Cristo. O sea, ni siquiera son las 12 tribus de Israel, es Cristo. Porque en Cristo están tanto las tribus de Israel como todos los gentiles. Y si están en Cristo, descendientes de Abraham somos. ¿Qué quiere decir esto? Que este no era de los conciudadanos. Este era de los siervos o de los conciudadanos que sí querían que reinara sobre él el rey y el rey de reyes. Ha venido la salvación, ha venido el Mesías a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar. ¿Y a qué? Y a salvar lo que se había perdido. En otras palabras, ¿quién era el que estaba perdido? Zaqueo. ¿Cómo se sintió antes de que llegara Jesús o cuando llegó él? Se sentía perdido. Hermanos, repito esto. Si Jesús llegó a la casa, lo primero que debe de experimentar una persona es que está perdido, de que se está ahogando, de que no tiene salida. Antes de darle la buena noticia a la gente, que incluye dentro del Evangelio, es darle su mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que es un pecador, que está bajo la ira de Dios, lo vimos hace 8 días, y la ira de Dios es perfecta, Él es perfecto en su ira. Tú no puedes aventarle un salvavidas a una persona que no se está ahogando. Una persona que se está ahogando, ¿le vas a aventar un qué? Un salvavidas, o le vas a ayudar porque no sabe nadar, porque está preocupado, porque en ese momento tiene miedo al agua, se va a ahogar, y entonces iba a recibir ¿qué? La ayuda. Hermanos, a la gente hay que infundirle temor y miedo de parte del Señor para que se sepa que está perdido. Y Zaqueo lo entendió perfectamente. Estoy perdido. Es más, acaba de llegar el Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres, y así alguien he defraudado, le devuelvo 4 veces más. Sinónimo de salvación es liberación o rescate. Si Zaqueo no hubiera entendido que estaba en peligro, no hubiera recibido al Salvador en su casa. Los judíos esperaban y esperan a un Mesías político que los salvaría o libertaría de sus enemigos, en ese caso del yugo del imperio romano. La salvación a casa de Zaqueo ahora lleva la salvación a Jerusalén. ¿Por qué escribo aquí esto? Por lo siguiente. Recuerda que Jesús estaba en casa de Zaqueo, pero había gente chismosa afuera. De esa gente que algo está pasando en el pueblo. Es más, Jericó dice que le llamaban la ciudad de las palmeras. Es una ciudad, hermanos, que está bajo nivel de mar, pero que dicen que se siente un calorcito así, no como el de aquí, sino un calor agradable, que es una ciudad donde gente quería vivir. Bueno, ahí está viviendo Zaqueo, un hombre rico, ahí hizo su casita, humildemente, dijeran por ahí.
y estaba disfrutando de la ciudad de las palmeras. La gente que estaba ahí se enteró que estaba Jesús y en casa del publicano. Los chismosos empezaron a llegar. Y dentro de ellos los fariseos. ¿Qué empezaron a decir los que estaban fuera de la casa? ¿Qué empezaron a decir? Empezaron a murmurar y a decir, ¿cómo es posible que éste esté comiendo con un pecador, con un impuro, con alguien que ni siquiera podemos acercarnos a él, menos entrar a su casa, menos convivir con él? Pero cuando se dieron cuenta de lo que dijo, porque yo me imagino que lo dijo públicamente y lo escucharon y lo oyeron, ¿qué creen? Va a dar la mitad de sus bienes a los pobres. Entonces eso, hermano, produjo una revolución. Y los que los habían defraudado, pues ya estaban haciendo fila. ¿O no? Ese me defraudó, me acaban de cobrar lo que tenía que pagar, 10 pesos, me cobraron 50 de impuesto. Y a la fuerza, aquí estoy, Zaqueo. ¿Me llamaste? Imagínense que Hacienda dijera, les vamos a devolver 4 veces más. Sería un milagro. Pues así pasó ese día. Fue un milagro. Entonces, ¿qué pensó la gente que estaba afuera? Cuando Jesús dice, la salvación ya ha llegado. A ver, piense como ellos, dice, la salvación ya ha llegado. Y ven el milagro de este hombre, servil del imperio romano, y que hace esta acción de dar la mitad de sus bienes a los pobres y 4 veces más a los que ha defraudado. Y Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Los demás dijeron, este es el Mesías. Este es el Salvador, este es el que nos va a librar del yugo. Imagínense si eso produjo Dios en Zaqueo, el emperador también se va a convertir. Y esto, hermanos, eso es lo que empezaron a pensar ellos. Ya llegó nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro Cristo, ya llegó. ¿Ok? Hermanos, por eso, si en una casa, en una persona, no pasa absolutamente nada, tu vida sigue siendo la misma, tus vecinos te conocen por la misma persona que eres desde hace, de todo el tiempo que has estado viviendo ahí, y dicen, no, pues, yo lo veo igualito, igual. O sea, si lo ve igual y de la misma manera, amados en el Señor, yo dudo que Jesús haya estado en su vida, haya entrado, haya llegado. Pero como la gente vio en Zaqueo, como lo ha visto en muchas personas, el cambio y la transformación que opera Cristo, ellos dijeron, ya está aquí, el que nos va a librar, el que nos va a rescatar. Ahora, en ese contexto, dice que oyendo esas cosas, los que estaban allí, Jesús les empieza a narrar la parábola de las 10 minas. Pero inicia un hombre noble, un hombre de la nobleza. Se fue a un país muy lejano a recibir un reino, pero antes de que se fuera, le dio 10 minas a sus siervos. Y si hay siervos, debe de haber ¿qué? Señor. Y si hay señor, debe de haber siervos. Porque dice un hombre noble, pero lo dice a sus siervos. Pero ese hombre noble era el señor de los siervos. ¿Sí me explico? Porque no hay siervo sin señor y no hay señor sin siervos. Toda la iglesia del Señor ha sido llamada ¿a qué? Entonces, ¿quiénes de los que están aquí son siervos de Dios? ¿No? Hay congregaciones que nada más al que le dicen siervo es al pastor. Siervo, ok, yo también ahora le voy a decir siervo. A usted también. Siervos y siervas del Señor. Amén. Ok, ¿por qué?
Porque quien no vive para servir, no sirve para vivir. Amados en el Señor, nosotros nacimos en el reino de Dios para ser siervos de Dios. ¿Le está sirviendo a Dios? ¿Le estamos sirviendo? No de piedra de tropiezo, le estamos sirviendo de piedra de ayuda, le estamos sirviendo de ánimo para los demás, para edificar su reino. ¿Le estamos sirviendo? Hay algo que anoté aquí que es muy trascendente, hermanos. ¿Sabe cuántos señores hay en la iglesia? Y es más, lo dice la misma palabra del Señor. ¿Cuántos señores hay? Hay un solo Señor. Hay un solo Señor, no hay más señores. Por eso si alguien quiere ser señor de su vida, ya no aplica. Si uno como pastor se siente como señor de la iglesia, ya no aplica. Aquí el Señor no es el señor pastor. Aquí el Señor es Jesucristo. Aquí ustedes no son mis siervos, aquí ustedes son siervos de quién. Por eso a veces no dejo ni que me carguen la mochila, porque me siento así como, o sea, yo debería de estar cargándole a usted la mochila. Sí, servíos unos a otros. ¿Por qué no se le cargas también la maleta a los demás hermanos? Nada más a mí. No lo estoy regañando. Amados en el Señor, somos siervos. ¿Y estamos para qué? Para servir. Una de las cosas que Jesús mostró es que Él no fue Señor nada más como los señores de aquel tiempo. Él fue Señor a la manera del corazón de Dios. Y para poder ser Señor, tuvo que hacerse siervo. Así es que nadie puede decir, sí, pues Él siempre ha sido el Señor. No, Él se hizo siervo. Dice que un día se ciñó la toalla, tomó el hebrillo, se arrodilló ante sus discípulos y empezó a lavarles los pies. Nadie puede tener mentalidad de Señor sin antes tener una mentalidad de siervo. Pero señores solamente hay uno. Pastor, usted dígame lo que yo tenga que hacer y yo lo hago. Y yo por aquí dentro, sí. Sí. No, mejor dígale al Señor, Señor, lo que tú quieras decirme a través del pastor, dímelo, yo lo hago. Es diferente, es muy diferente. Porque yo no soy Señor de usted, ni yo le voy a dar indicaciones, ni usted tiene que venir y pedirme permiso de algo que va a hacer. Si quiere, avísenos, ¿no? Cuando menos para saber qué está haciendo, pero bueno, cuando menos. Pero permisos, hermano, nosotros no damos. ¿Ok? Porque no somos señores, somos consiervos. Juntamente con ustedes, hacemos una función. Y la función es pastoral. Dios nos ha dado autoridad, amén. Pero nuestra función es servir. Dice Zaqueo, versículo 8 del capítulo 19 de Lucas. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, ¿qué dijo? Señor, he aquí, puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, y vuelvo, hermanos, a repetir la palabra, Señor. Y es lo que le expresaba hace un momento, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Por eso, precisamente ayer, hermanos, correspondió dar la enseñanza de puntapié inicial con algunos hermanos en Santa Marta y le expresábamos esto. O sea, si alguien reconoce el señorío de Cristo, ¿qué pasa? Pregunta, ¿qué pasa? Sí, yo ya reconocí a Jesús como mi Señor. Pregunta, ¿qué pasó?
¿Hubo cambios? ¿Hubo cambios? Porque si no hubo cambios, nada más lo consideraste como si Jesús es Señor, pero el Señor de mi vida, no. Cuando reconoce Zaqueo el señorío de Cristo sobre su vida, hay cambios. Y esos cambios se vieron de inmediato. Hermanos, cuando alguien reconoce a Jesús como Señor, empieza a hacer lo que el Señor dice. Y a veces sin que se lo diga, empieza a conocer el corazón de quién, de su Señor. Léalo con calma y dígame usted si Jesús le dijo, mira Zaqueo, es que tienes que darle la mitad a los pobres. O sea, hace 8 días yo creo que fue claro el Señor a hablarnos también por medio del pastor Gerardo. O sea, Dios no quiere convencer a nadie si no hay una nueva naturaleza en su vida. Que yo quiera convencerle a usted para que haga algo. No, no es así. Como si Jesús hubiera llegado con Zaqueo y le hubiera dicho, mira Zaqueo, te voy a dar nicos para que entiendas la nueva naturaleza. Después de que entiendas la nueva naturaleza, te vamos a dar puntapié, y si no un puntapié también, para ver si así, ¿no? Porque ya después de 1 año, a ver si te afloja el codo el Espíritu Santo y sacas algo de lo que le has robado a la gente. No con eso quiero decir que no enseñemos, estamos enseñando la palabra del Señor. Pero hermano, yo me he dado cuenta de una cosa, parece que a la gente necesitamos convencerla cuando no ha nacido de nuevo. Porque no responde por naturaleza, a veces responde por mandamiento externo. Porque hay gente que uno le puede decir, tienes que hacer esto y lo hace. O sea, sí lo hace, pero porque se le dijo, no por naturaleza. Y yo veo a Zaqueo que él lo hizo porque la naturaleza de Dios había llegado a impactar su vida y hubo cambios. Y escuche esto, hermano, todavía Jesucristo no había muerto en la cruz del Calvario. Esto es tremendo. Reconocer a Jesús como Señor, sí o sí tiene que haber cambios en la vida. Cuando alguien reconoce el señorío de Jesucristo en su vida, definitivamente no será la misma persona. Vendrán cambios trascendentes. Todo tiene que perder. Escucha esto, hermano, y subrayelo. Todo tiene que perder para que todo lo pueda ganar. El apóstol Pablo lo entendió. Yo lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a mi Señor Jesús. Eso es reconocer a Jesús como Señor. El señorío de Jesucristo en el contexto de Lucas 19, también hermanos, lea con calma todo el capítulo, pero el versículo 30 del capítulo 19 de Lucas dice, diciendo, id a la aldea de enfrente y entrad en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo, tráigamelo. Y si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatas? Le responderás, porque el Señor, ¿qué? Lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿los qué? Los dueños les dijeron, ¿por qué lo desatan? Y nosotros somos los dueños. Y ellos les dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. A ver, si Jesús no es el Señor, si Jesús no es el Señor, ellos no iban a poder ir con esa autoridad. Hermano, yo no sé si conocía o no conocía al dueño o a los dueños de este burrito.
Jesús, quién sabe si los conocía o no los conocía, en el sentido de que hubiera tenido una relación previa con ellos y les hubiera dicho, miren, en tal fecha voy a mandar por el burro, ese apártemelo. Yo no sé si pasó eso o no. Lo que sí sé es lo que les dijo Jesús y lo que los discípulos o los que fueron enviados les dijeron a los dueños del burro. El Señor lo necesita. Hermanos, perdón por la comparación, pero el Señor necesita un burro. ¿Quién quiere serlo? ¿Ay, yo burro? Hay una canción que compuso un grupo llamado Rescate, creo que es Rescate. No, los burros son tan burros, los tendríamos que imitar. Y ahí estaba uno. Tenía dueño, lo necesitaba el Señor, lo desataron. ¿Por qué lo desatan? El Señor lo necesita. Hermanos, si quisiera mi Señor Jesús hacer las cosas, Él solito las haría, pero necesita de su cuerpo, necesita de su iglesia, necesita de nosotros. Necesita de siervos. Amén. Aquí yo veo el señorío, la autoridad, la soberanía y el poder manifiesto de mi Señor Jesús. Yo necesito ese burro. Ah, pero ¿tú quién eres? Lo necesito. Y dice que no chistaron los dueños. Lléveselo. El Señor lo necesita, ahí está. Hermano, ¿qué te ha pedido el Señor? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha hablado? ¿Qué cosas son las que Él necesita para su reino y tú no las has soltado? 45, versículo 45. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudiera hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso y oyéndole. Y luego más adelante le dicen, ¿y con qué autoridad haces todas estas cosas? Y lo curioso es que Jesús les responde con una pregunta. Dice, bueno, yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas, siempre y cuando ustedes me digan si el bautismo de Juan era el bautismo de aquí de la tierra o era de allá arriba del cielo. ¿Era de los hombres o era de Dios? Ellos se quedaron ahí cuchicheando y dijeron, es que si les decimos que era de Dios, entonces nos va a decir, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos que era de los hombres, tenemos al pueblo y nos van a apedrear. Regresan y le dicen, no, pues no sabemos. Ah, pues yo tampoco les digo. Ay, mi Señor, te alabo, Señor, porque eres magnífico. Es tan sabio. Por eso para mí es mi Señor. Si hay algo que debe tener un Señor, es autoridad. Y Jesucristo tiene toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Él es Señor soberano. Amén. Él es nuestro Señor. Y para muestra, ahí está en el contexto. Necesitaba un burro, tráigame el burro. Echó fuera a los cambistas. ¿Y tú con qué autoridad haces esto? Esta es mi qué. Esta es mi casa. Yo soy el Señor de esta casa. Ignorantes. Y hermano, los sacó a todos, los que vendían y compraban ahí. Ni el sumo sacerdote, porque como expresaba hace 15 días Alfonso, amados en el Señor, toda la gente religiosa que trabajaba en el templo, entre comillas, trabajaba, se habían corrompido. Cuando llevaban por ejemplo, sus palomas para los sacrificios, ahorita que estamos leyendo Levítico, recuerda que las embarazadas tenían que, cuando daban a luz, tenían que llevar como sacrificio 2 palomas, 2 pichones. Ah, bueno, si la gente las llevaba de afuera,
Le tenía que llevar con el sacerdote y la tenía que revisar a la palomita. Si tenía algún defecto, va para atrás. Esta no lo puedes ofrecer al Señor porque es imperfecta. Pero ¿cuáles sí son perfectas? Las que venden aquí. Estas ya tienen el sello del sacerdote. Y allá se las daban a 25 centavos, pero aquí se las daban a $1. 4 veces más caras. Y entonces la gente empezó a ver los sacrificios como un negocio. Y lo que me llama la atención es que no dijo mi casa, casa de alabanza será llamada. Él dijo mi casa será llamada casa de ¿qué? De oración. Y a veces es lo menos que se hace en la casa de Dios. En mi casa tiene que haber siempre que oración. Y ustedes en vez de estar orando, están comprando y vendiendo y robándole al pueblo. Él es el Señor y Él es el soberano. En Hechos 2:34 al 36 dice, porque David no subió a los cielos por él mismo, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa toda la casa de Israel, todos los israelitas tienen que saber esto, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho, ¿qué? Señor y Mesías. ¿Ve cómo va junto? O sea, si reconocen que Jesús es el Mesías, se tiene que reconocer como Salvador, se tiene que reconocer como Señor y se tiene que reconocer como Rey. Todo lo que hacían los discípulos, lo hacían en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús. Hermano, busque una concordancia. ¿Cuántas veces aparece Señor Jesús, Señor Jesucristo, el Señor, siempre nombrando con ese título? Y puede ser por un lado título nobiliario porque es una persona noble o es la persona más noble jamás vista, porque es de la nobleza, es de la realeza, pero también en el sentido de autoridad, de gobierno y de reinado. Es digno de respeto y de honor. Hermanos, yo nada más estoy esperando a ver a qué hora les cae la voladora y el juicio a esos que blasfeman el nombre de Jesús, a esos que hacen series burlándose y mofándose de Jesús en una cruz, aquellos que hacen vías dolorosas imitando a Jesús. O sea, yo nada más estoy esperando eso, porque si no se arrepienten, están atentando contra el Señor de señores. Hay series que hasta lo sacan con tendencias gays. O sea, hermanos, no saben el juicio que están acarreando para su vida. Él es digno de honor y de respeto. Respetan más a los musulmanes y a Alá que al mismo Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, no traje reloj. Bueno, ahí vamos. Jesucristo es proclamado rey en Lucas 19, cuando llegaban ya cerca de la bajada. Bueno, después de salir de la casa de Zaqueo, les comenta la parábola, se las dice. Luego cuando va bajando, porque dice que va bajando el monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Qué maravillas habían visto? Bueno, en Jericó sanó también a 2 ciegos, dio vista a los ciegos. En Jericó se vio la conversión total de Zaqueo. Bueno, esas son 2 de las glorias, ¿ok? De las maravillas que el Señor hizo. Pero proclamaban algo y decían, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo
y gloria en las alturas. Lo estaban proclamando como Rey y Señor. En otra versión dice, Hosana. ¿Y qué significa Hosana? Sálvanos. Lo reconocían como Rey y como Salvador. Sálvanos del Imperio Romano, sálvanos, bendito tú que vienes, sálvanos. Eres bendito. Le hacían o lo hacían con parte del Salmo 118. El versículo 19 del Salmo 118 dice, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, porque por ella, entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído. Y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Qué hacía la gente? Cumpliendo el Salmo 118. Dice que a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, alababan, se gozaban. Hermano, es una algarabía, algo tremendo. No era un culto así fúnebre, o sea, era de que todos danzaban, brincaban, gritaban. Hermanos, empezó a ir hasta Jerusalén y recuerde que apenas iban bajando del Monte de los Olivos. Que esa zona dicen que tiene una acústica tan perfecta que alguien puede estar hablando aquí, se escucha, no sé, a veces hasta 1 kilómetro. Pero bueno, esa es otra historia. Esto era tremendo. Estaban alabando y se estaba cumpliendo el Salmo 118. Versículo 25. Oh Jehová, salva ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Y gritaban el versículo 26, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Hermano, ese camino a Jerusalén, esa subida, esa ascensión hacia Jerusalén, toda la gente que iba a adorar al Dios verdadero, donde estaba el templo, se iban gozando en la presencia del Señor. Estos salmos se les llama salmos de la ascensión, porque iban camino a Jerusalén. Más iban gozosos porque sabían que Él era el Rey. Aleluya. Eso me pone los pelos de punta. Los vellos se me paran, se me erizan de ver y leer lo que la gente hacía por Jesús. Dice que cuando iba pasando se quitaban sus mantos, ¡pum!, los arrojaba. Y lo que le decía hace 15 días, o sea, la gente iba a celebrar Domingo de Ramos por la entrada triunfal esta. Pero hermanos, una cosa hicieron estos que gritaban ahí. Y la mayoría, muchos de ellos, después de que gritaron, Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor, muchos de ellos después estaban gritando, crucifícale, crucifícale. ¿Qué quiero decir con esto? Como ellos vieron que no los libraron de lo que ellos pensaban que los iban a librar, porque Jesús no dijo, yo vengo a librarlos del Imperio Romano. Jesús dijo, y lo dijo en la profecía el ángel, Él librará al pueblo de sus pecados. Yo quiero concluir con algo que expresa Apocalipsis 19 del 11 al 16, porque esto se va a cumplir. Apocalipsis 19 del 11 al 16 dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre
y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras, en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, aquel día entró en un burro y después lo crucificaron. Ese día está por cumplirse. Eso que vio Juan va a cumplirse en Jerusalén. Entonces sí, no es un burrito. Entonces sí, no es nada más arrojarle palmitas y otras. Hermanos, Él viene como juez. Él viene como juez. Pero lo que me llama la atención es que dice que los ejércitos del mismo cielo vendrán también en caballos blancos, siguiéndoles. Esos que tienen, a ver, pregunta, ¿quién está vestida de lino limpio, fino y resplandeciente? ¿Quién viene detrás de él? ¿No se ve usted ahí? ¿Acaso no me vio Juan a mí también ahí montado en un caballo? Bueno, eran tantos que a lo mejor no supo distinguirme, pero yo estaba ahí. Porque yo soy el pastor. No, porque soy parte de la iglesia de Jesucristo y lo vienen siguiendo. Wow, hermanos, el anticristo en ese tiempo estará en su gobierno a todo lo que da, gobernando el mundo, persiguiendo al pueblo de Israel a todo lo que da. Y Jesucristo hace su aparición en el cielo con todos los que le seguimos, con todos los siervos que les encargó sus minas, que les encargó sus bienes, que fueron fieles, que multiplicaron lo que Dios les había dado. Y le dice: hijos, vamos a reinar sobre la tierra. Ahora vénganse conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. Esto me eriza la piel. Esto no son cuentos, no es una película de Hollywood. Esto está escrito en la Biblia y se va a cumplir sí o sí. Él viene y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En aquel día lo proclamaron, Zaqueo lo reconoció. En estos días también nosotros lo reconocemos como el Rey, como el Señor, como el Salvador, como el Mesías. Lo hemos cantado. Cada vez que lo cantes, hermano, cada vez que alabemos al Señor, Él es el Señor. No hay otro, es un solo Señor. Y por eso lo venimos a alabar. Él es Rey. Él es Rey porque somos conciudadanos, pero Él es Señor porque somos sus siervos. Y sus siervos le vamos a rendir cuentas de lo que hayamos hecho para la gloria de su nombre. Jesucristo viene. Él es tu Señor. Él es tu Señor. Él es tu Rey. Él es tu Salvador. Él es tu Mesías. Él es tu Cristo. Si Él es, compórtate como en verdad si lo fuera, porque lo es. Comportémonos a la altura de lo que es para nosotros nuestro Señor Jesucristo. Póngase en pie, hermano.